Hola, gracias a todos los que se conectan a La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, editor general, y estamos hoy desde la redacción. Andrés Forero es representante del Centro Democrático, fue concejal en Bogotá, fue copartidario y amigo de Miguel Uribe y ahora es una de las personas que está sonando para posiblemente reemplazarlo ahí. Y además ha tenido una labor legislativa destacada y creo que eso lo hemos reconocido aquí en La Silla Vacía desde la Comisión Séptima, que ha sido una comisión pues muy caliente. ¿Qué más, Andrés? Daniel, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven. Muchas gracias a La Silla Vacía por este espacio. La Séptima ha sido caliente porque por ahí han pasado, por ahí Las tres principales reformas sociales del gobierno han pasado por la Comisión Séptima. se le pasaron. Pues, la verdad, logramos hundir una vez una reforma laboral y efectivamente en la Cámara de Representantes todos sabemos que el gobierno tiene mayorías, pero por lo menos logramos frenar o morigerar las reformas que considerábamos inconvenientes. Se discutió la reforma a la salud, ese fue el primer gran proyecto que el gobierno trató de aprobar el año 2023 en la Comisión Séptima de la Cámara. Después se presentó la reforma laboral. El gobierno ve cómo se le archiva ese primer Sí. proyecto el 20 de junio del año 23. Y después nos llega tardíamente la reforma pensional. Después acuérdese que se vuelve a hundir, no se vuelve, se hunde la reforma a la salud, se hunde en la Comisión Séptima del Senado en el primer semestre del año 24 y la tienen que volver a presentar y esa es la que está en este momento en discusión nuevamente en esa comisión donde, pues en principio, como no cambió el texto y no cambian los integrantes de la comisión, uno esperaría que se volviera a archivar, o que no se aprobara por lo menos. Esa es como la parte de su labor legislativa. En esta entrevista vamos a hablar de política, vamos a hablar de Miguel, vamos a hablar del gobierno Petro, vamos a hablar de un tema en el que usted ha metido, pues digamos que ha hecho una labor de control político importante, que es el tema de la reforma a la salud y en general de la De la gestión gestión, o de la falta de del gestión o ministro. la mala gestión del ministro. Quiero preguntarle por Miguel. O sea, ya estamos como en un momento en el que el duelo sigue, ¿no? Esto para un político como usted yo lo conozco hace rato, Andrés, y bueno, lo voy a presentar más o menos como usted es un tipo que es un hijo de empresarios, que viene como de una familia privilegiada en los estándares colombianos, pero que se dedicó a la política. Y en ese sentido creo que usted era una persona parecida a Miguel, hicieron política juntos, como que le hubiera pasado esto para usted, ¿qué implica? Pues obviamente, Daniel, esto es un remesón grande. Pues más allá de lo que se vivió pues, a nivel nacional con el tema de Miguel, pues esto en lo personal obviamente a mí me ha golpeado mucho. Pues ustedes lo decían antes, yo fui concejal de Bogotá, yo fui concejal durante 6 años y en el primer periodo yo tuve la oportunidad de encontrarme con Miguel, él como secretario de gobierno de Enrique Peñalosa, yo como concejal de Bogotá. Y yo decía hace Él poco, todavía no dentro del uribismo, no. sino él en ese momento seguía, creo que estaba en esa transición entre haber sido liberal y Y estar después como pasa por Enrique transitando, estaba como Peñalosa. No, funcionario, sí. entonces hay que recordar, entonces Miguel venía de haber sido concejal de Bogotá, de ser presidente del Consejo de Bogotá, y él llega, a pesar de haber acompañado a Pardo en su aspiración, que estaba por el Partido Liberal, lo invita Peñalosa a ser su secretario de gobierno. Ahí yo lo conozco, yo era presidente de la Comisión de Plan en ese momento, donde se estaba votando el Plan Sí. Nacional, el Plan Distrital de Desarrollo. Y ahí ese fue como el primer encuentro político que yo tuve con Miguel. Yo reconocía hace poco en medios de comunicación que, pues obviamente ahí uno se da cuenta de la gran capacidad política que tenía Miguel, de su inteligencia, etcétera, etcétera, pero ahí nosotros tuvimos un par de roces. Ya no recuerdo bien cuáles fueron los roces que tuvimos, pero eh, María Consuelo Araujo, Tuvieron roces. que en ese momento era, sí, 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 Ajá. sí, Era era Ajá. secretaria de Integración Social y María Consuelo nos apreciaba a ambos y un día nos sentó, nos invitó a ambos a un almuerzo y nos dijo, oigan, ustedes, quizá en sintonía con lo que usted está diciendo, ustedes tienen más semejanzas, más convergencias que diferencias, es una abogada que ustedes estén peleando. Y de ahí nos seguimos peleando, no nos hicimos tan amigos en ese momento. Yo lo acompaño en su proceso a la alcaldía, ahí él entonces empieza a acercarse más al uribismo porque él
tenía una plataforma ciudadana, pero varios partidos decidieron acompañarlo en su aspiración a la alcaldía. Yo en ese momento iba a ser la cabeza de lista al Consejo de Bogotá. Ahí lo acompaño. Eh, y nos acercamos un poco más, pero tampoco ahí, pues fuimos como que intimamos o queríamos Sí. tener una gran relación. Fue después realmente, fue cuando él me invita a hacer su fórmula a la Cámara. Mi esposa se hace muy amiga de la esposa de Miguel. Mi hijita Elena, que tiene 5 años, es un poquito mayor que el hijo de Miguel, que Alejandro. Y ahí entonces sí nos compenetramos muchísimo más, nos hicimos mucho más cercanos, pues compartíamos espacios pues, personales, ya no era solamente un tema político. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Daniel, pues obviamente esto pues a uno lo golpea muy fuerte. Yo creo que todo el país en general está conmocionado por lo que sucedió. Sentimos que esto implica un retroceso en el tiempo. Claro, porque yo creo que como la gente de su generación que se metió a la política nunca se metió a la política sintiendo que lo podían matar, ¿no? Creo que había una generación en Colombia que tenía muy claro que había un riesgo pues, mortal en la política, especialmente si uno era de izquierda en ese momento en los 90s, o si tenía una postura fuerte como contra el narcotráfico, usted sabía que lo podían matar, Había se riesgos. habían matado a muchos. Creo que cuando usted se metió a la política, usted se imaginó que algo así le podría pasar a usted o a alguien con quien usted trabajaba. Pues a mí me gusta la historia, y entonces uno sabía que esas cosas habían sucedido en el país, uno creía que que en gran medida eso era parte del pasado, y obviamente esos son fantasmas que se reviven. Y yo debo decir que con este deterioro de la situación de seguridad en el país, uno pensaba que quizá esto podría pasar, pero fuera de Bogotá. Sí, Es que yo creo que eso nos sorprendió a todos, y en parte pues eso es la conmoción que ha generado, porque uno sabe que más allá de que se han mejorado muchas cifras de seguridad desde tiempos del presidente Uribe, después se mantuvieron esas reducciones en tiempos del presidente Santos y al principio y en algunos momentos del gobierno del presidente Duque, pues uno sabía que en las regiones pues seguía habiendo algunas situaciones muy complejas, pero en Bogotá, a pesar de que hay alta criminalidad, pues uno decía estos temas, pues a uno no lo matan por hacer política en Bogotá, pero lamentablemente pues esto fue un crudo despertar pues para todos, en particular para quienes estábamos cerca de Miguel. Entonces, obviamente esto sí es algo que a uno lo hace pues plantearse muchas cosas, cuestionarse muchas cosas, si uno sigue en esto, no sigue en esto, pero pues nada, yo he hecho ese ejercicio reflexivo y siento que no podría no seguir haciendo esto, que es lo que en cierta manera me apasiona y que le apasionaba a Miguel. Miguel, como usted lo decía, un tipo polifacético, un tipo que en principio podía haberse dedicado a otra cosa, sobre todo teniendo en cuenta su historia, pero esto es lo que le gustaba, esto es lo que le apasionaba. Y en cierta manera, pues yo también puedo decir lo mismo, y a pesar de que estoy muy triste, muy dolido por lo que pasó con Miguel, pues siento que no podría hacer otra cosa. ¿usted quién cree que lo mató? Que lo mandó a matar, digamos, como que a quién le interesaba. Pues mire, yo no me atrevo a hacer una aseveración de esa naturaleza. Lo que sí me atrevo a hacer es plantear una responsabilidad política de parte del gobierno y de parte del presidente de la República. El presidente constantemente a través de sus redes sociales estuvo maltratando, estigmatizando a Miguel Uribe, se metía con él y se metía con su familia. Adicionalmente, pues hemos visto que el presidente no solamente con Miguel, sino en general con sus contradictores políticos, ha tenido un discurso muy agresivo, muy violento. Nos trata de nazis, nos trata de fascistas, de explotadores, nos trata de esclavistas y un larguísimo etcétera. Eso va y viene, ¿no? Pues en mi caso yo trato de ser respetuoso. Hablemos de, pues, en su Yo, partido, digamos, y ahí le toca cargar las palabras también de su partido. no, yo cargo con mis palabras. Ahí yo creo, por eso yo estoy hablando de la responsabilidad política del presidente, no y del gobierno, ya digo por qué del gobierno. Y en mi caso, yo me hago responsable de mis palabras y de lo que yo expreso y de lo que yo digo. Ah, sí, hago parte de un partido donde puede haber algunas personas que sean un poco más virulentas, pero inicialmente yo tengo que hacerme cargo de lo que yo digo. Pero le decía, acuérdese que antes del atentado contra Miguel, cuando se hunde la primera consulta presentada por el presidente, él hace un evento en Barranquilla y empieza a leer nombres de senadores. Sí. Y mientras los está leyendo, alguien, no sé quién, toca unas notas fúnebres. Y el presidente no dice nada. Eso es muy grave. A mí me parece que él tenía que haber rechazado eso. Pero entonces, ¿qué digo? Primero, eso. El presidente tiene que tener conciencia de la gravedad, mejor dicho, que las palabras invocan hechos.
y lamentablemente esto terminó ocurriendo. Segundo, ¿por qué también planteo que hay una responsabilidad de parte del gobierno? Porque es que al gobierno le corresponde garantizar la seguridad de su oposición, Sí. de la oposición democrática en este caso. Y al presidente Petro le garantizaron su seguridad en gobiernos anteriores donde él fue un duro contradictor y él en esto falló y él lo tiene que reconocer. Yo creo que lo ha reconocido. No lo he visto de esa manera porque fíjese usted que él sale a decir a Miguel Uribe, entonces atentan contra él el 7 de junio, lo terminamos enterrando el 13 de agosto. Y el 13 de agosto, mientras estábamos enterrándolo aquí en Bogotá, a un opositor del gobierno del Partido Cambio Radical, Julio César Triana, era víctima de otro atentado en el Huila, Sí. saliendo del En una de zona muy complicada. Sí, en una zona complicada. Pero entonces sale el presidente de la República a decir, que esto es lo que a uno realmente le da coraje y uno no entiende que el presidente salga a decir eso, es que el asesinato de Miguel Uribe y el atentado contra Julio César Triana no tienen una connotación política. O sea, Miguel Uribe se llamaba Miguel Uribe Turbay, dos apellidos con una carga política muy fuerte en el país. Sí. Lo atentan contra él haciendo un mitin político. Era el senador más votado del país, era uno de los principales contradictores al presidente, era un precandidato presidencial. Entonces, si él dice que eso no tiene connotación política, nos tiene que explicar qué Lo que pasa connotación es que tenía. Petro habla mucho y tuitea mucho y entonces hay demasiado de lo que ha dicho en todos lados, ¿no? Yo creo que él ha variado su posición y inicialmente la primera reacción, y no sé si fue como en la Comisión Nacional de Garantías, como que aceptó como una responsabilidad del Estado y del gobierno por no haber podido garantizarle la seguridad a un opositor. Yo entiendo que a veces dice otras cosas. No, dice otras cosas y sale su jefe de gabinete, o ahora ex jefe de gabinete, el señor Sade, a decir que hacer política en Colombia implica riesgos y que uno se puede morir, pero y compara esa situación con salir a montar en bicicleta Claro, y tener un después de eso accidente. terminó echado, ¿no? No, no fue por eso. Yo creo No que sé si fue por no hay eso. una relación causal. Lo que uno ve es que al señor Sade, que le han permitido toda clase de exabruptos y toda clase de declaraciones alarmantes, como por ejemplo que quiere cerrar el Congreso, que quiere que intervengan los medios de comunicación, Sí. y un larguísimo que quiere que haya una reelección inconstitucional, etcétera, etcétera. El presidente lo saca no por eso. El presidente lo saca, y esto se filtró en medios de comunicación, porque sencillamente iban a suspenderlo, como efectivamente lo suspendieron. Entonces él le tira, como le tiraron aparentemente desde el gobierno un salvavidas a Carlos Ramón González, le tira ese salvavidas de la embajada en Brasil al señor Sade. Entonces yo no he visto que él haya desautorizado nunca al señor Sade. El señor Sade decía que había que cerrar los medios de comunicación y de hecho hubo trinos del presidente donde en esas pastorales a las que nos tiene acostumbrados, en cierta manera, pues respaldaba esa posición del señor Sade. Siento que el presidente sabe muy bien presionar los botones de políticos como usted que están en la oposición. Ahorita le pongo algo que dijo justo ayer el expresidente Uribe en su primer acto público luego de que una tutela falló otorgándole la libertad. Le quería preguntar antes de eso, el presidente Petro, cuando habla de Miguel Uribe, se ha equivocado varias veces de nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces le dice Mario Uribe, en 2 ocasiones, creo. Incluso pues, cuando habla después de la muerte de él. Ayer habló de una versión acerca de un negocio de esmeraldas. No quiero entrar como en el fondo de esto, pero quiero que usted me cuente esas palabras que generan en su lado político, en la gente que era cercana a Miguel y del Centro Democrático. Pero yo no creo que solamente sean mi lado político, Daniel. Yo creo que personas que no necesariamente hacen parte del Centro Democrático, personas incluso de izquierda, es que no tiene sentido que una vez el presidente se equivoque con el nombre, uno puede considerar que es un error. El presidente creo que se ha equivocado ya en 3 o 4 ocasiones con el nombre de Miguel y lo hace, siento yo, de manera deliberada. Y eso me parece que no está bien, eso me parece indigno de la persona que ocupa la más alta magistratura en el país. Y después, entonces, cuando plantea que no hay un escenario, o mejor dicho, que no hay una connotación política con lo que ocurrió, yo no sé si él estaba pensando que a Miguel le querían robar la billetera allá en Fontibón, cuando dice que no había una connotación política, es que realmente el presidente de la República no puede tener ese tipo de afirmaciones. Claro, después Entonces, dice que es la Junta del Narcotráfico, después dice que es no, sin ninguna un plan de prueba. desestabilizar para su gobierno, después que es un negocio sin de ninguna esmeraldas. prueba. No, pero además, y volviendo al señor Saade, acuérdese usted que personas muy fuertes en términos digitales, cercanas al gobierno, empezaron a propalar la especie de que Miguel Uribe, pues primero que era un autoatentado, que era una forma de tratar de subir en las encuestas, y segundo que, y esto lo dijo el pastor Saade, dijo, ay, quiero ver si esto es verdad,
Miguel Uribe supuestamente estaba paseándose en una silla de ruedas por la Fundación Santa Fe. Una senadora del Pacto Histórico salió a cuestionar a la Fundación Santa Fe. Pero entonces, ¿con qué quiero terminar, Daniel? O sea, ha habido, y ahora pienso que hay un ejercicio de revictimización de parte del presidente, de algunas de las personas que son afines a él, a Miguel y a su familia. Sí. El presidente el día de ayer le hace eco a un portal que no sé si tiene mucha credibilidad, donde básicamente dicen que el ELN está difundiendo una historia de que esto era un ajuste de cuentas entre esmeralderos. Tratan de involucrar al papá de Miguel Uribe sin ninguna prueba, sin ningún sustento. Y el presidente le hace eco, no solamente en su red social, sino que ante los magistrados de la Corte Constitucional en el Teatro Colón, va y lo dice. Y entonces a mí eso sí me parece de la mayor gravedad, porque entonces él que dice que supuestamente se va a quedar callado con todos los temas judiciales importantes, etcétera, etcétera, pues cada vez habla, pero además lo hace de manera irresponsable. Y básicamente, pues yo sentía que le estaba dando órdenes a la fiscalía para que evaluara esa tesis o esa hipótesis que no tiene, hasta donde hemos visto, ningún sustento. Entonces, a mí sí me parece que eso no está bien. Yo creo que eso no le queda bien a un presidente de la República. Y eso explica que pues la familia en todo su derecho hubiera preferido que él no asistiera a las honras fúnebres de Miguel. ¿Para qué quería ir el presidente a eso? O sea, si él maltrata a Miguel, lo maltrató antes de que atentaran contra él. Sí. Después le cambiaba el nombre de manera deliberada. Y ahora está insinuando o está tratando de darle, hacerle eco a esta versión del magnicidio de parte del ELN, acordándonos que en su momento el presidente dijo que esto podía ser un acto del ELN. Y después salió a decir, yo nunca dije eso, a pesar de que hay videos de eso. Sí, ahí hay algo de posverdad. Te voy a poner esta foto, no sé si la pusimos ya o la vuelvo a poner, una foto de usted con Miguel Uribe. Aquí está. Cuénteme algo bacano de él y cerramos como este capítulo y empezamos ya como a hablar de política. Pues muchas cosas chéveres. Yo la verdad, pues... Una chiquita. eh, no, yo me quedo con él, un tipo muy vital, un tipo muy enérgico, un tipo muy impaciente. ¿Ah? Y no, y en un buen sentido, yo creo que él quería que las cosas pasaran. Él estaba siempre, y estoy planteando la impaciencia en este caso Era muy impaciente. como una virtud. No, Una una persona... entrevistaba muy difícil. ¿Sí? Sí, no se Bueno. callaba. Ah, bueno, pues yo quizá tampoco me estoy callando. No, usted sí. Pero mire, no, pero cuando hablo de impaciencia, digo, es una persona muy vital, muy enérgica, que quería que las cosas pasaran. Eh, me llevo el recuerdo de la relación que tenía con su hijo Alejandro, con su esposa María Claudia. Eh, y, y nada, conmigo siempre fue un buen amigo. El día que lo asesinaron, o sea, que atentaron contra él y terminó falleciendo 2 meses después, Sí. pero ese 7 de junio, él me insistió mucho que lo acompañara a un evento. Pero mucho. Y ahora en retrospectiva yo digo, bueno, las cosas de Dios. Pero me dijo, oiga, quiero que me acompañe, quiero que me acompañe. Yo no entendía muy bien y lo acompañé, afortunadamente. Y era el evento que tenía con los egresados de Harvard y del Sí, MIT. estaba Juanita. Y ahí él hizo una muy buena presentación y estuvimos conversando. Yo me iba a ir y me dijo, no, ven, quédate un ratico más. Y estuvimos conversando ahí un rato. Me dijo que se iba a ir de viaje con la familia. Y lo vi muy contento ese día. Y sí me dijo que iba a ir a Fontibón. Yo no lo podía acompañar a Fontibón porque tenía dos compromisos familiares. Y bueno, tuve la oportunidad de tener esa despedida. Menos mal no se quedó pues con ese no haber ido, ¿no? Así es. Le voy a poner un trino de Uribe que cita otro trino de Juan Manuel Santos que sucedió como después, en medio como de este rito tan grande que fue en parte un rito muy político, el entierro de Miguel, donde obviamente había, pues nosotros titulamos una nota que era como dolor, ira y estrategia también, ¿no? Entonces estaban pasando una cantidad de cosas y claro, y el expresidente Uribe no pudo ir porque en la decisión de primera instancia la jueza Heredia lo detuvo. Y cuando llegó Santos, pues Uribe dijo que tenía un gran dolor desde la distancia y después Santos respondió diciendo, expresidente Uribe lo invitó a dejar atrás el odio. Hoy más que nunca el país necesita grandeza y ejemplos de ambos.
Uribe responde en medio como de este momento tan duro: no sea hipócrita, que usted le devolvió el narcotráfico al poder de asesinar a los criminales, no llore por Miguel, que usted tiene bastante culpa, y para consolidar la entrega del país al narcoterrorismo, usted se hizo elegir con la trampa, la mentira y el dinero corrupto de Odebrecht. Y yo ahí sentí como, pucha, ni siquiera en este momento como estas dos figuras políticas tan importantes, sobre todo en el establecimiento político, ¿no? No en los movimientos sociales, no en la izquierda, pero como en un establecimiento que es muy similar, han podido superar esas diferencias. Usted, como un político como más joven, menos virulento del Centro Democrático, como usted lo pone, esta pelea, ¿qué le parece? Pues a ver, yo creo que hay que ver las cosas en contexto y usted pues planteaba parte de ese Sí. contexto. Nosotros en el Centro Democrático pues naturalmente hemos sido muy críticos de lo que sucedió con los acuerdos con las FARC. Eh, Nosotros sentíamos que esos niveles de impunidad podían ser parteros de nuevas violencias y lamentablemente el tiempo parece darnos la razón. Eh, Hay formas distintas de verlo, entonces o dicen sea, que Duque no implementó el acuerdo de paz, o que lo hizo solo pero al mismo parcialmente. tiempo han planteado algunos organismos internacionales y le reconocían al consejero Archila pues una gran gestión en tiempos de Duque. Y que incluso Santos, que fue el que gestó y sacó adelante ese proyecto, Sí, ese proceso, pues de hecho no tuvo la capacidad de ejecución que después sí tuvo Duque, a pesar de que había votado en contra de ese no nos proyecto. metamos en ese bar. Pero lo que le quiero decir es, hay en cierta manera una convicción en el Centro Democrático y en parte del país, incluso personas que votaron por el presidente Santos, de que eso no salió del todo bien. Yo sé que hay puntos en discordia sobre esa situación. El presidente Uribe no puede ir a el funeral por esta razón, porque ese día pues seguía vigente esa orden de prisión preventiva Sí. que después pulveriza en la práctica el Tribunal Superior de Bogotá. O sea, la verdad, cuando uno lee el contenido de ese fallo de tutela, pues uno, la No se me verdad, vaya por esa rama, que si quiere volvemos no, es que ahorita. sí quiere, pero es que lo que dice, y aquí lo tengo, es muy fuerte. Dice, la falladora insistentemente destacó el reconocimiento público del enjuiciado, pero el derecho penal de autor se encuentra proscrito en el ordenamiento penal colombiano. De acuerdo. Después dice, este razonamiento desconoce el principio de igualdad ante la ley. Básicamente nos da la razón a quienes hemos planteado que ahí hubo una decisión Pero parcializada. se me está yendo por la rama, Pero, porque le quiero preguntar, no, es pero como entonces, una pelea de dos no, señores que son expresidentes y que después de todo, como en el momento en que vuelve un magnicidio político, no se pueden soportar que el uno no pueda ir. no, yo estaba planteando esto precisamente porque había que contextualizar lo que sucedió. Entonces, obviamente, el presidente Uribe, que yo creo que el que debía haber estado, el único expresidente que Miguel hubiera querido que estuviera en sus honras fúnebres, pues me imagino que era, o sea, no me imagino, sé que era Álvaro Uribe Vélez, Sí. y era el que no podía estar. Y entonces, pucha, yo entiendo desde lo humano ese trino del presidente Álvaro Uribe. Ya, una vez que sucede eso, pienso que hay que seguir hacia adelante sin desconocer la historia de nuestro país, sin desconocer lo que nosotros consideramos que son equivocaciones, pero pues obviamente hoy tenemos otro reto y ese reto pues tenemos que encararlo de cara al año 26. Y de cara a ese año 26, ¿usted no cree que la persistencia como de esta división le ha dado como unas ventajas electorales al sector político de la izquierda? Es decir, la división entre el uribismo y lo que hoy queda como de santismo, sobre todo dentro del empresariado, dentro de la gente que financia campañas. Eso no ha generado pues como una ruptura relativamente artificial, porque es que yo no sé si haya un desacuerdo fundamental más allá del tema del acuerdo de paz. Pues mire, yo creo que realmente santismo no existe. Ajá. Sí siento que personas muy cercanas al Uribe gobierno. sí piensa No, que, él habla del que- petrosantismo y ya voy a referirme a eso. Ajá. Entonces, yo creo que santismo de base, personas que tengan así mejor dicho, una identificación con el presidente Santos, creo que eso no existe en el país. O sea, personas políticas, como usted lo señala, Sí. que han tenido altos cargos en el Estado. Martín, Esteban. ¿Cómo? Martín, Esteban son santistas. Pues además son santos. Pero no, piense usted, por ejemplo, en Cristo, piense usted en Sí. Velasco, piense usted en Prada, etcétera, etcétera. Personas
pues que han tenido una trayectoria política y que han ocupado altos cargos del Estado, esas personas uno sí siente que son muy cercanas a Santos. Y ahí es donde el presidente habla del tema del petrosantismo. Y entonces, más allá de eso, yo creo que hoy ya no hay esa división. Y muchas de las personas que confiaron en el presidente Santos y decidieron darle ese voto de confianza, por ejemplo, con el tema del proceso de paz, hoy yo siento que están en cierta forma arrepentidas, porque dicen, oiga, por un lado, la guerrilla de las FARC está hoy legislando desde el Congreso, en cierta manera, en impunidad total, sin haber pagado un solo día de cárcel, y el que los combatió desde la legitimidad, que fue Álvaro Uribe Vélez, pues está privado de la libertad, o estaba privado de la Pero libertad. porque cometió delitos, según una jueza en primera instancia, que ocurrieron después de que fue presidente. Sí, pero lo que le estoy diciendo, eso es lo que está sintiendo la gente y personas incluso que votaron en ese caso. Y además es que lo que ocurrió con todo este proceso, y sobre todo es que la gente lo vio, esto fue un proceso público, esto fue un proceso donde la gente vio que no había una prueba concreta que pudiera condenar a Álvaro Uribe Vélez a esto de estos 12 años. Vimos lo que sucedió la semana pasada en otro juicio relacionado con ese, Sí. donde absuelven al que supuestamente era el autor del delito, al señor Cadena. Por algunos delitos. No, por dos, que eran Y lo relacionados condenan por otro. por uno. Pero entonces, Carlos Enrique Vélez, ¿cierto? Dicen que supuestamente Uribe era el determinador del soborno y el fraude procesal relacionado con ese señor y al que supuestamente el autor material lo absuelve. Entonces, y un poco lo que sucede con este fallo de tutela, pues en gran medida nos da la razón, es que aquí están diciendo que no tenía ninguna razón la señora juez para privar preventivamente la A ver, libertad y yo creo que Uribe. por eso existen dos instancias en la justicia, pero después del fallo del expresidente, creo que desde el Centro Democrático, desde el partido, hay unas voces más virulentas que lo ponen de una manera más explícita, es que esto es básicamente como una especie de lawfare en contra del expresidente Uribe. De alguna manera pisoteando la institución de la justicia en Colombia, al mismo tiempo que ustedes invocan constantemente las instituciones como un muro de contención ante lo que ven como un gobierno autoritario. Entonces ahí siento que hay como una Una gran posible contradicción, pero Posible, yo, más que yo posible. voy a hablar en mi caso. Yo no vuelvo a insistir, yo no me puedo hacer cargo de lo que digan otros congresistas, otros senadores. Pero, Ah, pero pues Daniel, se mire, tiene que hacer cargo yo soy, como yo- un yo soy- poquito de lo que dice su partido. no, yo me hago cargo de lo que yo digo. Pero entonces, en el caso, por ejemplo, de este fallo, yo digo que uno, claro que tiene que respetar la justicia y claro que uno tiene que acatar los fallos incluso cuando uno considera que son injustos. Y yo creo que eso es lo que ha hecho el presidente Uribe. El presidente Uribe está convencido de que, y yo también estoy convencido de que este es un fallo injusto. ¿Y uno qué hace? Pues lo acata. Él no se fugó, a diferencia de Carlos Ramón. Él está en este momento, a pesar de que Carlos Ramón en este momento me dirá usted que no está con un fallo, pero pues previo al fallo él decide fugarse, el gobierno le termina ayudando, etcétera, etcétera. Pero Álvaro Uribe Vélez, entonces, está convencido de que este fallo no es justo. Sí. ¿Qué hace? Lo acata y recurre a las instancias que da nuestro ordenamiento jurídico. Sí. Presenta una tutela a propósito del tema de la privación preventiva de la libertad y presenta una apelación, ¿cierto? Y paralelamente lanza una campaña de desprestigio contra la justicia orquestada por su partido, por todas las ¿por qué, personas que lo por qué contra apoyan. la justicia? Es que una cosa es uno respeta la justicia y uno acata sus fallos, pero uno no tiene por qué considerar que los jueces son infalibles. No, pero lo que le ha dicho el expresidente Uribe es básicamente que la jueza Heredia, una jueza de circuito a la que le llegó este proceso como por reparto, hace parte de una conspiración que empezó en La Habana en 2016 y de la que hace parte Juan Manuel Santos, Iván Cepeda y una una conspiración enorme para hacerle daño a él. No, un poco pues para poner las cosas en contexto y en proporción. Lo que sucedió y de donde surge todo esto es un debate de control político que no le correspondía que un congresista hiciera contra otro congresista y que Juan Manuel Santos aceptó. Es eso lo que yo me imagino que plantean como, entre comillas, el origen de todo este proceso. Pero yo no he visto que el presidente diga que, o sea, el presidente, y además yo hasta donde he visto, hemos sido más nosotros críticos de lo que sucedió en ese juicio. Entonces, pucha, la señora, el presidente la recusa y ella misma niega su recusación. Otra vez, los superiores jerárquicos en ese momento le llamaron la atención. Ella dice que supuestamente esas eran medidas dilatorias y en este fallo de tutela le dicen, oiga, esas no eran medidas dilatorias porque precisamente muchas de esas le fueron concedidas al procesado, a Álvaro Uribe Vélez. Entonces,
lo que nosotros hemos planteado por cómo se mete la juez con el hijo del presidente, qué tenía que meterse la juez con el hijo del presidente cuando estaba leyendo finalmente la condena. Después, usted A no ver, sé si yo ahí usted se le dio diría cuenta. que una cosa es lo que dijo ahí, otra cosa es lo que escribió y lo que sustentó en el fallo, ¿no? No, pero es que son dos cosas. O sea, hay que ser y parecer. Y en ese caso, cuando ella estaba diciendo por cuánto tiempo se iba a ir el presidente, por cuánto tiempo iba a ser privado la libertad del presidente, pues no, me parece que no tiene ningún sentido y ninguna presentación Pues que se ¿usted cree espera que no Juan tiene. Manuel Santos está detrás de esto? Yo no he dicho eso. No, 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 Ah, le pregunto. pero por eso, yo estoy hablando de lo que sucedió ese día. Y fíjese usted que después ella dice, no, entonces, ustedes quieren que ampliemos los tiempos, no, pero es que nos enseñó a trabajar, trabajar y trabajar. Eso no me parece que sea propia de de una operadora imparcial de justicia. ¿Usted cree que Santos tiene algo que ver con el caso Uribe? Yo creo que hubo decisiones que se tomaron durante el gobierno Santos y sobre todo con el que hoy es el ministro de Justicia de este gobierno, el Sí. señor Montealegre, que en ese momento era el fiscal, que sí tuvieron, o sea, que sí estuvieron instigadas por el presidente Santos. ¿Cómo cuáles? Hubo decisiones, por ejemplo, la que le comenté, una del presidente Santos, eso de permitir que un ejercicio de control político se hiciera contra otro parlamentario. Ajá. El ejercicio de control político, y eso fue Pero eso lo permite el motivado. Congreso. No, pero eso lo movieron desde el gobierno nacional. Ok. ¿Ah? Pero bueno, Ok. ya eso sucedió y en parte es por eso que yo decía, eso explica esa animadversión que tiene el presidente. Le voy a poner algo del expresidente Uribe ya fuera de su detención domiciliaria, que fue esta semana y ya salió a Medellín. Obviamente lo recibió una romería de gente. En Medellín lo quieren mucho. Y dando un discurso, me parece que nos pone en otra tónica frente a lo que es este 2026, las elecciones y la relación como al gobierno de Gustavo Petro. Esa es la división. Incluso tenemos que hacer un esfuerzo. Hay muchas personas que votaron por el actual gobierno. Muchas de esas personas, aquí no, pero en Colombia, desde Sabaneta para Colombia. Ustedes son jefes de debate para todo el... No. Nosotros vamos a ganar tranquilamente. Nosotros no vamos a decir fuera, vamos a decir adentro democracia. Adentro democracia, no más fuera Petro. ¿Eso es como un mantra para la militancia? Pues yo creo que sí, yo creo que en parte ya hicimos el ejercicio de contención del daño, a pesar de que todavía quedan bastantes días donde cada día el presidente Petro pues puede hacer mucho daño, nos toca seguir haciendo ese ejercicio, pero hay que empezar a seducir a los colombianos. Hay que ya no solamente decir, mire, esto que hizo Petro es malo, esto que está haciendo es dañino, esto está destruyendo en esto el país, sino que hay que empezar a tener propuestas concretas. Y en ese sentido me parece que es positivo eso que está planteando el presidente. Hay O sea, gente en que la sea una política. campaña, que sea una campaña en positivo, no una campaña en negativo. ¿Usted no quiere destripar a la izquierda? Yo, Como dice Abelardo, la espía ya. bueno, ahí por ejemplo yo no me tengo que hacer cargo ni siquiera Pero yo no le estoy de- diciendo que se haga cargo, le estoy preguntando. No, mire, yo pienso que en democracia se construye precisamente desde la diversidad. Y yo creo que la polarización desde distintos lados, pues, no sé, enrarece el clima democrático. Yo le reconozco muchas cosas positivas a Abelardo, El ron. pero... ¿Cómo? El ron, Bueno, entre la otras ópera. entre otras cosas, no, pero es un tipo inteligente, es un tipo muy locuaz, es un gran orador, a mí me parece que tiene muchas cosas positivas, pero pues, como usted lo dijo, yo quizá no soy una persona tan virulenta. Usted es como un tibio de la derecha. No, yo no siento que yo sea tibio, usted ha visto mis posiciones fuertes, pero yo creo que Digo, como para ser en la vehemente, temperatura, en la temperatura. para ser vehemente, uno no tiene que insultar a los demás. Y yo trato además de ser fuerte con las ideas, pero no necesariamente con las personas. Déjeme preguntarle una cosa acerca de esta posición y usted ya me dice como que ya hicimos la contención. Creo que hay mucha gente, gente que usted podría terminar siendo candidato. Entonces ahorita llegamos allá, pero que podrían ser sus competidores
dentro de su partido y después. María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, el mismo Abelardo, incluso David Luna, lo he visto como con la idea de que aquí hay que cuidar la democracia. De lo que se trata este último año es cuidar la democracia, porque Petro se podría quedar, ¿no? Es un poco lo que dice. Yo creo que nosotros aquí hemos mirado todos los caminos por los cuales podría suceder eso y no lo vemos posible, porque el presidente creo que carece como de los factores de poder, ¿no? Más allá de su intención, porque su intención es ambigua, ¿no? Porque él dice que no quiere, pero tiene a un jefe de despacho que le pide todos los días que se reelija, o a un ex jefe de despacho. Usted se aparta como de esa visión, usted está seguro de que va a haber elecciones. De hecho, el presidente frente a la jurisdicción constitucional habló de nuevo como de que no confía en las elecciones, pero su postura ahí sobre este trecho final, ¿cuál es? Pues no, yo sí siento que hay una amenaza contra la democracia. Lo que pasa es que no estoy seguro que él quiera quedarse en cuerpo propio. Y un poco porque esto no le gusta en gran medida. Yo, pues, mire que él reconoce que se queda dormido a las 4 de la tarde y que si no lo despiertan, pues él entonces deja plantados a los sindicalistas que lo apoyaron en campaña. Eso dijeron, eso trascendió. Pues eso fue lo que dijeron, que estaba prevista una reunión con la UISO. Ahora sí, esta se le alargó. Pues bueno, entonces yo siento que él no se siente muy cómodo en eso. Yo creo que él quiere ser expresidente, pero él se ha hecho un daño muy grande y lo sigue haciendo ahora desde su cargo, poniendo en riesgo, o mejor dicho, poniendo en duda la legitimidad del proceso electoral. Yo creo que eso no había pasado nunca en Colombia. O sea, que sea el propio presidente de la República el que esté poniendo en cuestión la legitimidad del proceso electoral. Cuando a él lo que le corresponde... Creo que eso lo ha hecho el expresidente Uribe cuando dice que Santos se robó las elecciones con Odebrecht. Pero no, a ver, primero ha habido denuncias sobre lo que pasó con Odebrecht y de hecho el jefe de campaña del presidente Santos, en este momento, no sé si sigue, pero pues, fue condenado. Pero en ese momento no era presidente de la República. Es que estoy diciendo es el presidente de la República en ejercicio. Él en ese momento era un contradictor, como Petro antes como contradictor podía hacer cuestionamientos, pero ahora es el presidente en ejercicio el que está cuestionando la legitimidad del proceso electoral. Entonces eso a mí me parece de la mayor gravedad. Y adicionalmente, él lo que debería hacer es garantizar la seguridad de sus contradictores políticos para que podamos hacer ese ejercicio. Pero oiga, después de lo que pasa con Miguel Uribe, después de lo que pasa con Julio César Triana, pues realmente nosotros no sentimos que tengamos garantías, sobre todo cuando el gobierno ha tratado de minimizar la gravedad de lo que pasó. Entonces, siento que sí va a haber elecciones, yo espero que haya, o sea, yo creo que sí va a haber elecciones, pero siento que van a estar enrarecidas. Y van a estar enrarecidas pues, por dos factores. Por un lado, por la manera en que el gobierno ha hecho política y proselitismo con recursos de todos los colombianos, y por el otro, por la laxitud que ha tenido con los grupos armados ilegales. Entonces, eso no va a permitir, por ejemplo, que algunos congresistas de oposición puedan hacer campaña con la misma libertad con que pueden hacer. A lo de Miguel Uribe. A lo de Miguel y a lo de Julio César Triana. Es que yo lo digo, es muy simbólico y es muy preocupante que el mismo día que estábamos enterrando a Miguel hayan atentado contra Julio César Triana y que se haya salvado, él dice que de milagro. Le dieron 10 tiros, o sea, hubo 10 impactos en su vehículo de fusil. Me dice él que encontraron 17 casquillos después donde fue el atentado. Entonces, yo sí tengo preocupación por lo que pueda ocurrir. No me gustan las cercanías que tiene el presidente, por ejemplo, con Maduro. No me gusta que él esté cuestionando desde ya los resultados electorales sin ningún sustento cierto, más allá de los prejuicios que él tiene. Entonces ahí yo sí siento que hay una amenaza para la democracia. ¿Que se quiera quedar? No, pero pues seguramente sí va a hacer todo lo posible y creo que la preocupación que uno tiene es que lo haga. Mire lo que pasó, por ejemplo, con ese tarimazo allá en Medellín, donde uno siente que están tratando también de utilizar como un parte de la picota 2.0. Yo le diría que la desconfianza de él en el sistema electoral tiene un trasfondo, y es que al pacto histórico se le perdieron 500.000 de votos en las elecciones, en el preconteo, después apareció el escrutinio, ¿no? Y eso también nos sucedió a nosotros en el Centro Democrático cuando ya era la primera vez que participamos en la lista del Consejo de Bogotá, era una lista cerrada. Y también quedamos en un espacio donde... DL14. Donde pues no aparecieron inicialmente los cerca de 50.000 o 30.000 votos, que obviamente guardadas proporciones para Bogotá pues era muy significativo. Eso implicó que tuviéramos una curula adicional para el Consejo. Entonces, todo eso hace parte de ese proceso y no fue un problema
o sea, los votos siempre estuvieron, y se resolvió rápidamente. Y él olvida que no es, por ejemplo, Thomas Gregg el que hace el conteo, sino que son ciudadanos, son los jurados de mesa, Sí. y después los que terminan de hacer todo el proceso son jueces de la República. Entonces, a mí ahí es donde me parece que él es muy responsable en la forma en que está poniendo desde ya un manto de duda sobre un proceso que él lo que tiene que hacer es garantizar que sea lo más seguro posible. Andrés, el acuerdo de Llano Grande, así se le llama en el uribismo al acuerdo de que básicamente antes de la muerte de Miguel, iban a esperar como a ver qué pasaba con él, si se podía recuperar o no, pero que se quedaban los mismos 4 candidatos. Ahora, después de la muerte, la familia, el papá de Miguel quiere básicamente como que alguien lleve esas banderas, ese legado. María Fernanda Cabal dice que usted podría ser la persona. ¿Usted quiere ser la persona? ¿Va a ser la persona? ¿Quién va a ser la persona? Pues Daniel, eso yo, pues por un lado lo que yo he hecho en estos días... ¿Usted quiere ser presidente? ¿Va a empezar? Donde me han entrevistado, yo básicamente he mantenido la misma línea. Y donde, pues usted vio que hice una rueda de prensa a propósito de lo que considero una persecución judicial de parte del ministro Jaramillo por cuenta del trabajo de control político que hago contra Ahorita él. vamos allá. Yo básicamente he dicho eso. Por un lado, pues reconozco la ecuanimidad del presidente Uribe, donde le abre la posibilidad a la familia y a quienes estuvimos en campaña con Miguel de que haya un quinto precandidato después de esta dolorosa tragedia. Pero a renglón seguido digo, mire, eso le corresponde a la familia, le corresponde al partido y al presidente, así que yo sobre eso no me pronuncio, porque creo que no me corresponde. ¿Pero usted quiere ser presidente? Pues cuando uno está en la política, todos quieren ser presidentes, creo. Pues yo creo que eso es lo que cualquier político pues, pensaría, eventualmente ¿Usted no sería quisiera. buen presidente? Pues prefiero no pronunciarme No, pero... hasta que haya eso. Pues obviamente si yo asumo, o sea, si uno cree que uno puede llegar a eso, pues uno querrá hacer las cosas bien. Pero por ahora eso no es algo que yo esté buscando, Daniel. Hasta que la familia no se pronuncie, yo prefiero no pronunciar. Le voy a poner lo que usted dijo en su rueda de prensa denunciando que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lo había denunciado penalmente, y hablamos un poquito de eso. Debo decirle al país que 3 días después del atentado contra Miguel Uribe, fue interpuesta contra mí una denuncia penal por parte del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo con la intención de silenciarme por cuenta de las denuncias que yo he hecho a propósito de su cartera. Listo. Entonces, usted dice que es una persecución judicial. Usted dice, ¿cuántos derechos de petición le ha mandado al Ministerio de Salud? Le he mandado más de, o sea, a todo el sector creo que son más de 500. Y pues es mi ejercicio de control político, es la comisión de la que hago parte. Nosotros aquí hemos hecho unas denuncias de investigaciones, por ejemplo, sobre cómo hay irregularidades en la contratación de hospitales. Y no me quiero meter como en el detalle, pero lo que sí siento es que el gobierno está haciendo una reforma de salud, ya hizo una reforma de salud, en la que está cambiando la priorización de recursos de las aseguradoras públicas y privadas, ¿no? Hay un sector mixto del sistema de aseguramiento que conocíamos a el sistema público de hospitales públicos, las ESES que llaman en las regiones. Y en ese cambio como de flujo de recursos, creo que hay muchas dudas de si se está perdiendo la plata, si se está utilizando para hacer política, como contamos en esa investigación, pues porque los contratistas que se ganaron un poco la contratación de cerca de pues, más de 200.000 millones de pesos eran personas que le habían hecho campaña a Gloria Flores, una senadora del Pacto de Santander, que es muy cercana a Guillermo Alfonso. Y creo que habían hecho aportes a la campaña del presidente Petro en lo que ustedes habían mostrado. Y de hecho ustedes planteaban que pues básicamente... Pero lo planteados es que no podíamos rastrear la mano de Jaramillo porque la plata se manda a los hospitales y entonces los hospitales deciden allá de manera descentralizada. Entonces, no sé si estamos viendo un sistema o usted qué cree, que es un sistema como de corrupción abierta o es un sistema de falta de vigilancia dentro de la descentralización de la salud. Entonces no, varias cosas y yo creo que es importante como aclarar. Entonces efectivamente el gobierno nacional en la práctica ha implementado la reforma. O sea, hay ya un piloto además, esto no lo digo yo, lo dice el propio señor Jaramillo, y es que el nuevo sistema de salud de los maestros, que
pues garantiza el acceso o debe garantizar el acceso a la salud de cerca de 800.000 personas, era el piloto del sistema que quería el presidente, era el piloto de la reforma. Sí. Ha sido un completo desastre, al punto que FECODE, que ha sido ideológicamente tan cercano al gobierno y políticamente tan cercano, pues ha tenido que salir a tomar cierta distancia. Y ha sido un completo desastre. Sí. Entonces, el gobierno, en lugar de corregir ese piloto, pues lo que vemos es que lo quiere implementar para los 50 millones de colombianos. Eso por un lado. Por otro lado, hoy por hoy, el 60% de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, una EPS. Una EPS es la EPS más grande del país. Tiene prácticamente 10 millones de afiliados, un poco más. Ha tenido en menos de año y medio 3 interventores. Eso es una vergüenza. Y ha sido un desastre. Y hemos visto prácticamente ya casi todos los días cómo en clínicas y hospitales les cierran las puertas. Y el gobierno un poco trata de lavarse las manos. Está pasando con Sanitas. Entonces, ya para que la gente lo sepa, si están teniendo problemas con una EPS, ya no es culpa de las cajas de compensación. Es culpa del gobierno nacional. Porque es que la gente entiende eso, porque siento que el sistema de salud está intermediado por las EPS que son pues las promotoras, las que Sí. tienen el contacto directo. ¿La gente entiende que es un problema del gobierno o sigue sintiendo que es un problema de las EPS, de los manejos cuestionables que han El sistema de salud de Colombia nunca ha sido perfecto, ¿cierto? Siempre ha habido problemas, pero era un sistema que funcionaba relativamente bien, sobre todo en las zonas urbanas del país. En las zonas rurales y dispersas hay que reconocer que había limitaciones. Pero para resolver esos problemas en esos lugares de Colombia, en la Colombia profunda, no había que poner en riesgo, no había que pues, destruir lo que funcionaba relativamente bien en el resto del país. Y lamentablemente eso es lo que está pasando. Entonces, yo sí creo que la gente se ha dado cuenta, y eso se ha visto reflejado en general en las encuestas que han hecho, que la salud volvió a tener una importancia significativa. Y pues, sí, es que hay que decirlo así, este país o este sistema fue capaz de resistir una pandemia, pero lamentablemente no está siendo capaz de resistir 4 años del gobierno de Gustavo Petro. Veíamos lo que decía, por ejemplo, una persona que se ha especializado en tema de periodismo de salud, que es Ronnie Suárez, cómo a los pacientes de VIH los están dejando sin atención, cómo no están pudiendo acceder a los retrovirales, entonces, a las terapias retrovirales. Entonces, realmente sí es muy grave y yo sí siento que la gente, yo lo veía, pues, quizá tengo un sesgo de confirmación, pero veía imágenes donde planteaban, oiga, esto nunca me había pasado. Sí. Porque, vuelvo a insistir, no era perfecto, pero antes, a veces, con tutela, sí, pero funcionaba. El señor que salió ahorita de la nueva EPS no quiso ir al Congreso de Colombia porque sabía que si iba, posiblemente se lo llevaban esposado por la cantidad de desacatos a fallos de tutela que él tenía. Porque ahora ya ¿Pero se usted fue. cree que Jaramillo está haciendo política? ¿Es un ministro que le ha faltado buena gestión? ¿Es un ministro que posiblemente está involucrado en hechos corruptos? Pues mire, yo lo que puedo decir es lo siguiente, es que por hacerle caso al presidente de la República, ha desfinanciado el aseguramiento. Y esto además Pues eso lo dice la Corte lo Constitucional. ha dicho, eso iba a decir, lo ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, y además se ríe de la Corte Constitucional. La Corte le dijo, oiga, a partir del mes de marzo del año 25, usted tiene que pagar los presupuestos máximos a él y al tipo de la ADRES, al señor Félix León Martínez, al director, les dice, ustedes tienen que pagarlos en los primeros 15 días de cada mes. Hoy estamos ya en los últimos 15 días de agosto y no ha pagado presupuestos máximos corrientes ni de julio ni de agosto. Entonces, adicionalmente, y aquí espero responder su pregunta, y que yo trato de ser respetuoso y cuidadoso con las denuncias que yo hago. Entonces yo, por ejemplo, ustedes hicieron la denuncia del tema de los hospitales, de esa infraestructura, y yo hice la denuncia de los equipos básicos en salud. Ajá. Entre el año 22, desde que llega el gobierno, al año 24 en diciembre, el gobierno giró a los entes territoriales, a los hospitales públicos, cerca de 1.6 billones de pesos. Yo le dije, bueno, páseme el listado de toda la contratación que hizo con eso. El gobierno en su momento solamente me pudo pasar 317.000 millones de pesos, es decir, prácticamente 1 de cada 5 pesos. El resto, el 80% más o menos, No sabe. el gobierno no sabía. Eso. No sabía. Y estas son palabras del señor Jaramillo. Él en un debate en la Comisión Séptima de la Cámara, que yo se lo dije, y además me encargué de que el país lo conociera, él dice, es que si están haciendo política y están pagando favores de campañas pasadas o futuras, eso no es culpa mía. Entonces, yo, ¿qué veo con eso de los 317.000 millones de pesos? Con lo que ustedes denunciaron así vacía, que no hay capacidad de fiscalización, que el gobierno, yo no puedo decir que esté involucrado, pero pues sí está permitiendo que hagan politiquería con eso. Entonces, mientras tanto, los pacientes se quedan sin medicamentos y los pacientes se quedan sin tratamientos. ¿Por qué? Porque una cosa, y si a mí me dicen, oiga, ¿a usted le interesa que haya una atención o que haya una implementación de un modelo preventivo? Pues yo voy a decir sí.
siempre y cuando no desfinancien los programas de atención actuales, porque hoy ya tenemos una carga de enfermedad, hay personas que ya están siendo atendidas. Entonces, listo, si usted quiere, entonces busque recursos adicionales y métaselos, pero no le quite los recursos a las atenciones actuales. Hay gente que ya tiene las enfermedades, que no se le podían prevenir, hay otras que no son prevenibles, pero entonces, en todo caso, eso es lo que nosotros sentimos que está pasando y lo lamentamos profundamente. Le quiero hacer una pregunta más amplia sobre el tema de las reformas sociales. A ver, uno no lo mira en perspectiva y este gobierno, al menos frente al anterior, ha sido, en términos de reformismo, mucho más efectivo. Se planteó 3 grandes reformas sociales, la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma al trabajo, y ha sacado ya 2. La pensional Tambalea. no sé si tambalea o se tiene que devolver. No, pero ahí tambalea con por amigo, cuenta. Con Julián López, no sé. Pero ni siquiera es culpa de Julián López, mire, tambalea por cuenta No. de los afanes del gobierno nacional. El gobierno forzó unas sesiones extraordinarias. Aerolíneas Benedetti. Exactamente. A los congresistas. Fuerza unas sesiones extraordinarias donde la primera sesión, porque yo creo que es una no sesión, no hubo quórum, no hubo posibilidad de que se votara el orden del día. Uno de los puntos del orden del día era anuncio de proyectos. Y a pesar de eso, de que no se aprueba el orden del día, anuncian el proyecto. Y después, entonces... No me meta en ley quinta que me Me quedo. toca, doctor, me toca. Pero entonces no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo tan sencillo como la aprobación de las actas de esos 2 días no lo ha podido lograr el gobierno precisamente por esos afanes. Y por esos afanes fue que la Corte inicialmente planteó la devolución del proyecto a la Cámara para que se subsanara. Porque el gobierno le hizo meter a su bancada, a sus mayorías, una proposición donde eliminó el Saco tabaco. de ahí, Andrés. Quiero hablar como de la aplanadora de distintas formas que le han pasado al establecimiento colombiano con estas reformas. Y más allá como de hablar de las tácticas, y yo creo que hay una cantidad de discusiones, sí creo que en este país había un debate muy aplazado con grandes sectores de la sociedad, trabajadores, sectores populares, personas que no pudieron pagar su pensión, que se había estado acumulando, que era parte del paro nacional del 2021, que además se creó por un supuesto paquetazo de Iván Duque. ¿Se acuerda de eso? Que no existía el paquetazo. Pues no sé si no existía el al menos como paquete legislativo no existía. Obviamente para ellos les parecía que la figura del presidente era en sí un paquetazo, pero esto generó como una efervescencia social que este gobierno vino a tramitar y ha logrado avanzarla. ¿A usted después de todo esto no le queda la sensación de que había una política que no le había respondido a unos sectores muy grandes de la sociedad colombiana? Pues no, entonces varias cosas. Primero, voy a hablar del tema de salud nuevamente, muy tangencialmente. Entonces, ese, por ejemplo, no era uno de los grandes problemas nacionales. Vuelvo a insistir, en algunas zonas rurales y dispersas sí se tenía que Yo creo que hacer esa era una obsesión ideológica. Es una de obsesión ¿no? estatizante de parte del gobierno, de parte del presidente. Y entonces, algo Pues no, que es un funcionaba... fútbol grande que tiene unas ideas acerca de cómo debería funcionar la salud. algo que funcionaba relativamente bien. Yo creo que nuestro sistema de salud, con sus luces y sus sombras, es posiblemente el mayor avance social de Colombia en los últimos 30 años. Y así lo reconocen en general los estudios del DANE, donde se evidencia la sierra de brechas, el cierre de brechas. Eso en cuanto a salud. O sea, eso funcionaba relativamente bien, igual que el tema de los pasaportes, y el presidente, en lugar de resolver los problemas que son normales en cualquier sistema de salud, pucha, se lo tiró por completo. Sí. Entonces, ahí creo que eso es un gran retroceso social el que estamos viviendo en este momento, y que en contra de lo que dice el presidente, pues lo que está logrando es que las personas que tienen recursos sí puedan acceder a unos mejores servicios, porque ¿qué es lo que pasa? Va a subir el gasto de bolsillo. No se me meta en ese detalle. No, pero es que quiero una pregunta como más general. Quiero decirlo porque es que aquí hay una inspiración ideológica naturalmente, y pues eso es respetable, pero que no estaba respondiendo necesariamente a los problemas que tenía la gente. Claro, la misma inspiración ideológica de que las EPS deben ser unas gestoras de aseguramiento. Por eso digo que es legítimo, pero no era una necesidad sentida. Esa fue una problemática y además creo que le hizo un gran daño a él en términos políticos. Sí. Le rompió su primer gabinete. El gabinete más plural que tuvo el presidente lo rompió. Le rompió su primera coalición de gobierno. Salió en el Partido Conservador y salió en el Partido de la U, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí eso es parecido a lo de los pasaportes. Funcionaba relativamente bien y el presidente decide meterse en eso. El tema laboral. El proyecto, la verdad, es un proyecto pues que inicialmente además era un pliego de peticiones sindical,
que al final se le quitaron un montón de cosas, hay que decirlo. Lo que termina aprobando el Senado y lo que se termina aprobando por parte del Congreso es un proyecto que no, lo reconocía la propia ministra, es que esto hay que decirlo. La ministra decía, esto no está pensado para generar nuevos empleos y no está pensado para combatir un problema grande que tiene el mercado laboral colombiano, que es el tema de la informalidad. ¿Usted entiende esa reforma de dónde viene? Esa reforma viene Lo de tengo. 2 décadas Lo- de una reforma que hizo el expresidente Álvaro Uribe cuando era presidente, en la cual le dijeron a los trabajadores, ustedes les vamos a quitar beneficios para que haya más empleo en Colombia Sí. y para que haya menos informalidad. Y eso nunca sucedió. No, eso no Esa es. era una promesa explícita Eso del no es gobierno en tan ese así. momento. Y Y usted, 20 y usted años revise, después- eso no es tan así. Esa es la narrativa que trata de plantear el gobierno, pero usted revise No, creo que- las cifras de desempleo y el número de empleos que se crearon durante el gobierno del presidente Uribe y después en tiempos del presidente Santos con algunas de las reformas que hizo Hablamos después de un el empleo presidente Santos. persistente de 2 décadas, de 2 dígitos. El nivel de informalidad había estado bajando de manera significativa. ¿No? Pues después de la reforma de parafiscales de Cárdenas, pero digamos, la y en reforma laboral de tiempos- y en Uribe tiempos- no y en tiempos cumplió. del presidente Uribe Y ahí había bajó la una informalidad. reivindicación. Pero, y está bien, y a mí me parece que es legítimo que se plantee ese debate. Está bien. A mí lo que no me gusta es que el presidente plantee que los empresarios que generan empleo formal en el país son esclavistas y son explotadores. Porque el problema que se da es cuando, por ejemplo, a una persona le hacen trabajar en un Fruvel con... sin prestaciones, eso sí es explotación, ¿me entiende? 13 horas al día, etcétera, etcétera. No, eso, por ejemplo, sí puede ser calificado como explotación, pero cuando usted revisaba las condiciones, los parámetros del empleo formal en el país, listo, se pueden tratar de mejorar, pero usted no puede decirlo que es explotación con respecto a lo que ocurre en el resto de la región. Hoy por hoy el recargo nocturno del país es el segundo más alto de América Latina, solamente superado por Panamá, que es del 50%, en Colombia es del 35%. En el caso, por ejemplo, de los festivos, Colombia tiene el segundo mayor número de festivos de la región, 18 días, Chile lo supera con 19. El tema, por ejemplo, Se vaya a licencia lanzar con la propuesta de bajar vestidos. No, yo no lo estoy diciendo. Yo lo que no estoy diciendo que se tengan que bajar. Yo sencillamente estoy planteando es que no se puede hacer esas aprobaciones con la narrativa de que aquí están explotando los trabajadores. Entiendo. Es eso, es eso lo que quiero de la decir. silla vacía tenemos uno de nuestros A ustedes principios es hicieron eso. buscar el mejor argumento del contradictor o de una persona con la que uno no está de acuerdo. Entonces, trate de meterse como en ese estado mental, porque noto como una cierta, no solo suya, sino en general, como en la posición a Petro, una irreflexibilidad, como si aquí no hubiera pasado nada, como que esto fue un error en la política colombiana y ya vamos a volver como al business as usual, como dicen los empresarios. ¿Usted aprendió algo? O sea, aquí este gobierno le enseñó algo acerca de una población marginalizada, como gente que sentía que no había accedido a sus derechos. Es decir, tenemos un presidente que, a pesar de todo lo que usted ha dicho acá, tiene una popularidad mucho más alta que la que tuvo Iván Duque a lo largo de todo su gobierno, Juan Manuel Santos en su segundo gobierno. Y entiendo lo que me dice y cierro el tema de la laboral y ya respondo a eso. Entonces, No, yo ciérrelo ya. No, me parece bien que se den esos debates. Lo que pasa es hay que tener cuidado con las narrativas y eso es lo que yo estaba diciendo. Sin duda. Y nosotros lo que planteábamos es que eso sonaba muy bien, pero puede terminar perjudicando a las personas, pequeñas y microempresas que van a terminar teniendo que sacar a algunos trabajadores, comercios que van a tener que terminar cerrando más temprano y van a perjudicar a los trabajadores que supuestamente querían beneficiar. Un tema muy sensible, el tema de los trabajadores del SENA, de los aprendices del SENA. No se meta por allá porque no, usted el no me ha gobierno, contestado la pero pregunta. el gobierno los quiere beneficiar, pero lamentablemente siento yo que a pesar de esas buenas intenciones las va a perjudicar. Pero cierro eso. Entonces, usted me dice, oiga, ¿esto genera una reflexión? Yo creo que sí nos tiene que generar una reflexión, eso sí lo reconozco. Y de hecho hay cosas muy potentes de este gobierno. Por ejemplo, adentro democracia, ¿no? Creo que eso es parte de ese sí. mensaje. No, y por eso le estoy diciendo que yo creo que nosotros no solamente nos tenemos que oponer a Petro, sino que también tenemos que hacer propuestas y tenemos que seducir. Tenemos que plantear una plataforma programática que diga, oiga, mire, no, nosotros no creemos que por donde va Petro no es y creemos que por aquí este es el camino que necesita el país, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso, por ejemplo, que usted me dice, sí hay cosas potentes. Por ejemplo, el tema de Francia Márquez, a mí siempre me pareció que era un símbolo muy potente del gobierno nacional y creo yo, no sé si por cuenta del presidente o por cuenta de Francia, no sé qué habrá pasado, pero pues ellos al final, pues en cierta manera malograron. Entonces, él eso está convencido que de que sucedió. ella le quería hacer un golpe de Estado con Álvaro Leiva. No, pero eso sucedió recientemente, pero durante los otros 2 años, y lo vimos antes incluso de ese supuesto golpe de Estado de Álvaro Leiva,
pues hubo una marginación de Francia permanente. Y no sé a eso a qué se habrá debido, pero estoy de acuerdo. O sea, este gobierno trató de encarnar eso y nosotros, como sector político, tenemos que seducir a esos sectores que decidieron apostar por Gustavo Petro. Pero se trata solo de seducción, porque es que la No, seducción... seducción en términos políticos, de Sí, no, presentarles, eso sí de entiendo, presentarles, pero- de presentarles propuestas que vean ellos que realmente eso es lo que les va a pero mejorar a ellos su enfrentarse a situación. un gobierno tan diverso, es decir, eso no había pasado nunca, llegaron personas totalmente distintas con muchos problemas, ¿no? Porque no sabían qué estaban haciendo, pero el surgimiento de ese país en la política no lo hizo sentir a usted muy... Y al centro democrático, no sé, que yo creo que todo el mundo en algún momento se debió haber sentido, pues somos muy blanquitos, muy riquitos, muy bogotanos. Pero muy... usted me hablaba del tema de la favorabilidad y favorabilidad alta la que tuvo el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y yo creo que él sí logró durante sus 8 años conectar con esos sectores. Entonces lo que nos falta a nosotros es ser capaces de lograr esa conexión que logró Álvaro Uribe Vélez en su momento. Porque usted me dice, hoy Petro tiene 37, 40%, etcétera, etcétera, con una sobreexposición mediática, con una cantidad de posverdades, como usted las mencionaba, etcétera, etcétera. Y Álvaro Uribe Vélez salió con un porcentaje pues, cercano al 80%, en algunos casos creo que llegó hasta el 90%. Entonces, y eso demuestra que él sí supo conectar con esa situación de la población colombiana en general, sin matices, sin distinciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ay, ahorita, antes de la entrevista, usted me preguntaba que si yo sabía que era una marica, porque así se refiere a sí mismo el nuevo... Él pide que se refieran La persona ministra, a dice la él. persona ministra, que es el nuevo ministro de la Igualdad, el que sucedió a Carlos Rosero, Florian, ya me Juan olvidé. Carlos Florian, creo que es el Juan apellido. Carlos Florian. Eh, yo hablaba un poco ahora de esas diversidades. ¿A usted qué le parecen este tipo de diversidades? Donde el presidente invita como a marchas de travestis, A mí no me gustó la forma en que él trató al entonces ministro de Igualdad. de igualdad. Y que dijo, a mí un negro no me va a decir que no puedo meter a un actor porno como viceministro. Me pareció que esa no era la forma. Si él quería que fuera y estaba descontento. Para ser justos, Florian, además de haber sido en algún momento como No actor porno, lo fue- estoy diciendo como actor porno, no, él es activista y estuvo Exacto. trabajando. Yo estoy diciendo como lo presentó el presidente, no me estoy inventando las palabras, esas fueron las palabras del presidente. Él dijo que después además había logrado montar un sindicato de trabajadores sexuales en París y que había leído Marx con ellos en París cuando se había perdido. Esas fueron las cosas que dijo el presidente de la República. A mí no me gustó la forma en que, pues es que no le digo Sí, yo sé, no, es que es un poquito loco. Sí, pues eso fue lo que él dijo. Pero entonces, lo que yo digo, Daniel, es, él está en su libertad de nombrar a esas personas. Pero este tipo de diversidades lo incomodan, le parecen... No, a ver, ¿qué me sucede? Por ejemplo, con el tema de, creo que es una viceministra de la mujer. ¿Ah? Que es una mujer trans. Sí, y yo ahí pienso que sin menospreciar en ningún caso. Tiene 20 niñas alrededor, hagan. No, lo estoy diciendo. Pucha, que le den un cargo alto a ella, sin duda, pero las mujeres que también han tenido un proceso de reivindicación muy grande, pues yo creo que podían tener a una mujer, es que no quiero, bueno, porque después entonces uno, yo en esos términos soy, mejor dicho, trato de ser cuidadoso y trato de no ofender a nadie, pero pucha, ¿por qué no nombrar a una mujer no trans? No sé cómo se dice, porque usted dice que esa es una mujer trans. No sé si es una mujer biológica, no sé cuáles son los términos que se deben están utilizar. alrededor de ambos. Sí, entonces, por eso le estoy preguntando. Pero yo digo, sí, que le den esos espacios. Yo creo que un Estado como el nuestro no debe preocupar, o sea, si la persona es competente, si la persona es capaz, deben dársele esos espacios. Pero es, por ejemplo, a una persona, mejor dicho, un viceministerio afro que no lo ocupe un afro, ¿me entiende? Es más o menos algo como Pues, parecido. Claro, ahí está la Ah, discusión, es decir, la no. identificación como mujer Sí, sirve... pero es que ahí es donde yo digo, que se les den los espacios, o sea, que se les den los espacios. Pero en este caso siento yo que se pudo haber dado a una mujer, no sé si se dice, usted me dirá si se dice biológica, no sé cómo se dice. ¿Ah?
cisgénero, aquí nos están diciendo. Yo quizás soy muy conservador No, por eso se lo y preguntaba. desconozco y trato de plantearlo en los términos más respetuosos, pero incluso personas del pacto histórico que votaron por el presidente. No, oye, esa es una y veía- pues, y es una veía- discusión y veía- dentro del feminismo. y veía unos trinos precisamente en ese sentido, gente que es cercana al presidente. Y ellos utilizaban, lo que pasa es que yo en medio de esta prudencia, pues porque no quiero maltratar a nadie, no es mi intención maltratar a nadie, pues digo mujer biológica y creo que esa persona que es cercana al presidente lo utilizaba. Entonces, que haya espacios me parece bien, pero pues a veces uno siente que es más, bueno, el presidente lo dijo con el tema de nombrar a Juliana Guerrero después del La escándalo. provocación. Provocaciones. Usted se ha dejado provocar. En algunos casos seguramente. Ya me voy porque usted se tiene que ir. Si usted no es el candidato, ¿quién es su candidato en el Centro Democrático? Pues yo estoy esperando la decisión de la familia de Miguel y pues yo espero poder pues, ¿Que va a esperar acompañar. a la familia de Miguel para que le diga cuál es su candidato? No. Pues yo estaba con Miguel, es decir, de los 4 precandidatos, pues yo estaba con Miguel. Vamos a ver qué decide la familia. ¿Y por fuera se siente más cercano a Vicky o a David Luna o a Mauricio Cárdenas? Pues en este momento hay 70 candidatos. Yo creo que hay que esperar que se siga cerrando y sigan convergiendo en una sola candidatura. Yo creo que, y ese es el gran reto que nosotros tenemos dentro del partido y después fuera del partido, es la unidad. Andrés Forero es representante por Bogotá del Centro Democrático. Suena como posible quinto mosquetero en reemplazo de Miguel Uribe, con quien hizo política, a quien recordamos hoy. Andrés, muchas gracias por pasar por acá. A ustedes, Daniel, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos ven. Muchas gracias por ver estas entrevistas de La Silla Vacía. Les recuerdo, esta es una forma en la que ustedes apoyan nuestro periodismo independiente. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos la próxima semana con más contenidos. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.